nos había quedado primer época, primeros años del 1500, y que decíamos que, si bien pertenece al periodo del Renacimiento, se consolida como el periodo que se conoce como clasicismo, ¿no? Clasicismo o Cinquecento, ¿no? Del 1500, del Cinquecento, Renacimiento clásico, ¿no? O tardo Renacimiento. Lo pueden encontrar de todas esas maneras. Tiene que ver con un periodo en donde hay un fortalecimiento, una consolidación del capitalismo, en donde las monarquías están también fortalecidas, consolidadas, unificadas, ¿no? Piensen siempre como la corona española, la corona francesa y las distintas ciudades italianas que no tenían unidad, y bueno, la corona inglesa. Pero va a aparecer un nuevo peso que va a tener, que va a ser la Iglesia Católica, el papado, ¿no? Entonces, decíamos la otra vez que pasa a ser distintos papas. Yo acá comparto unos retratos de dos papas. Uno fue Julio II, que fue papa entre 1513 y 1513, y este es un retrato que hace Rafael. Decíamos la otra vez que se plantea que concluye el Renacimiento con la muerte de Rafael, ¿no? Rafael muere muy joven, pero con mucha obra, y en especial mucha obra que había hecho en la Capilla Sixtina, como se pudo ver cuando veíamos la Escuela de Atenas, ¿no? Cuando veíamos cómo Rafael había estado pintando las estancias del Vaticano, junto también con cuando lo habían contratado a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Entonces, estas presencias de estos artistas es la época de, digamos, estos grandes genios, ¿no? de esta idea de consolidación del artista como genialidad, y a su vez de pensar una vuelta a consolidar Roma como capital del mundo, ¿no? Julio II va a ser quien inicia la obra de San Pedro, compra mucha escultura en las excavaciones, se encarga de la decoración de la Capilla Sixtina, y por el otro lado, León X, bueno, patrocina y banca económicamente para que se produzcan una protoarqueología, podríamos decir, un descubrimiento de la Domus Aurea de Nerón, en donde se van a descubrir los grutescos, y va a concluir todo este periodo de gracia y de eclosión y de mayor dominio de las técnicas, de los estilos y demás, con distintos hechos que se producen. Bueno, en 1517 Lutero presenta las tesis. 1527 el Sacro Imperio Germánico invade Roma. Vamos a tener todo un dominio español en Italia, y ese cambio de época, ¿no?, nos va a llevar a hablar de otro periodo que se conoce como manierismo. Me interesa hablar de un artista, un arquitecto, que es Donato Bramante, que se había formado en el norte de Italia, en la zona de la Lombardía, en Milán, pero se instala en Roma, va a estar contratado para esta reconstrucción de Roma, ¿no? Y me interesaba como elemento simbólico, como obra paradigmática de este periodo del clasicismo, San Pietro Montorio, ¿no?, el templete. Es un templo pequeño, de ahí el nombre, que es un encargo que se le hace por
porque se supone que en ese lugar San Pedro había sido crucificado, ¿no? Se construye, se inspira, ¿eh?, en un templo romano, en el templo de Vesta. Fíjense que tiene una planta circular, ¿no? Esta idea de la perfección que decíamos, esta idea de volver al lenguaje clásico, a ese ABC, de cómo voy a revivir, cómo se va a vincular este hombre del Renacimiento con la antigüedad. Y se vincula a partir de textos, ¿se acuerdan que decíamos? No tanto a partir de lo que se veía, sino a partir de los textos. Pero textos que, aparte de recuperar ruinas, en el caso de ruinas romanas, las tenían a mano, y aparte hay un interés por parte del papado de recuperar esas ruinas, ¿no? Porque hay este interés por pensar esa antigüedad clásica, digamos, monopolizar el discurso de lo clásico traído al mundo cristiano. Va a trabajar para el Papa, y bueno, va a presentar justamente el proyecto de lo que es la restauración de San Pedro de la Vega. Si ustedes observan, van a observar una continuidad de resoluciones que las veníamos viendo anteriormente. Bueno, la cúpula, como hemos dicho, es un edificio obviamente central, de planta centralizada, circular, que lleva a esta idea de perfección. El ritmo continuo que van a marcar las columnas, a su vez esa balaustrada, ese como balconcito, digamos, que se puede observar, con una balaustrada que marca la verticalidad del edificio. Me vieran haciendo malabares acá con mis manos. A su vez, esta idea de recuperar elementos propios de los templos griegos. A ver, continuidades en este espíritu de se está construyendo el templete, ¿no? Es una arquitectura que no se construye de un día para otro. Ese templete, esta idea de la perfección, se estaba construyendo y es citado, esta cita de estos templos perfectos, de estos templos clásicos perfectos, llevados al cristianismo, se observa en estas dos obras. Por un lado, los desposorios de la Virgen, de Rafael de Sanzio, y los desposorios de la Virgen, realizado por Perugino. Perugino lo realiza anteriormente al Rafael. El tema, el motivo, es exactamente el mismo. ¿Qué diferencias observan? Bueno, acá invito a que observen desde dónde se trabaja. Fíjense que en el de Perugino domina esta larga tradición de una simetría marcada. Fíjense cómo el sacerdote que está casando, ¿no?, a María y a José, está totalmente hierático de frente, en donde se marca una línea de continuidad con el centro del templo, que a su vez ese templo está recortado, no se ve en su totalidad, y a su vez ese templo está abierto a un paisaje que rememora aquellas anunciaciones y aquellos paisajes de las primeras obras de Leonardo, ¿no? Esos arbolitos cuasi perfectos, ¿no? Esta idea de total perfección que la vemos citada en el templete, pero citada también en esta obra, ¿no? Entonces, esta presencia de la perfecta simetría, la planta central que refuerza esta relación constante entre arquitectura y pintura, a su vez este pavimento que refuerza y que marca
esa construcción de una especie de cuadrícula sobre la que se van a ubicar los personajes ubicados de una forma mucho más lineal, con una diagonal, en el caso de la obra del Perugino, que van a observar desde el personaje que va de la izquierda, que está en verde, que está de espaldas, y que observa a aquella bailarina que está continuando de alguna manera a José, ¿no? Si ustedes observan esta continuidad, pueden también ver ahí una vinculación con Céfiro, Cloris y Primavera en la Primavera de Botticelli. Fíjense la relación de esos tres personajes. Y por el otro lado, esta linealidad, estas líneas horizontales que marcan una estructura compositiva que le dan un reposo, una sensación de algo como pasivo, podríamos decir, como estático más que pasivo, perdón. En tanto, la pintura de Rafael, los personajes se abren, el plano se agranda, se acercan más los personajes al espectador, el punto de vista, fíjense que genera un semicírculo en donde queda incluido el espacio del espectador, el sacerdote está en diagonal, está levemente inclinado, a su vez José está inclinado y ya no se produce esa misma relación que observábamos en la imagen anterior. También, bueno, vuelve a aparecer este pavimento, el templete está completo, fíjense que no es Santiago Motorio, pero sí cita nuevamente estos templos perfectos, cuyas ruinas se estaban hallando en ese momento, ¿no? Esta continuidad de época, de imagen, este imaginario que tenían los artistas. Y a su vez me interesa que observen el fondo, cómo es tratado en uno y en otro. Ay, se me perdió la imagen porque estoy subiendo. Fíjense, no me